Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho. Estamos aquí en lo que viene siendo la segunda sesión y última de lo que viene siendo este día de la materia régimen jurídico del comercio exterior. Les habla el profesor Simón Peralta en Sástiga y estamos entendiendo el contexto, el ámbito, el medio en el cual se desenvuelve el comercio exterior. Para poderlo entender en su plena magnitud, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista entorno económico, político y social. Y estamos analizando todos los elementos, los sujetos o las personas que pueden intervenir dentro del comercio exterior para poderlo mejor entender y poderlo mejor visualizar y sobre todo poderlo mejor precisar desde el punto de vista jurídico. El comercio exterior ha traído una serie de instituciones, una serie de fenómenos que debemos de entenderlos para poder comprender más en su contexto este aspecto del comercio exterior. Hemos visto cómo se han creado tendencias, ideas que regulan el comercio exterior, desde lo que viene siendo el capitalismo, el socialismo, y que de acuerdo a los países que asumen esta doctrina económica, política, es como guían también lo que viene siendo su comercio exterior. Es como llevan a cabo también lo que viene siendo sus relaciones comerciales internacionales o mundiales. Hemos visto también que este fenómeno que se ha incrementado, que por razones obvias los países necesitan ese intercambio de mercancías, porque no todos tienen los mismos materias primas, los mismos productos, entonces se necesitan o se ven obligados a tener que comercializar, intercambiar sus productos. Hay países petroleros como es el caso de México, los países árabes, Estados Unidos y otros más, que tienen esta materia prima. Pero hay países que de plano no tienen esa materia prima y que por tanto dependen de lo que estos países produzcan en cuanto a su refinación, gasolina y demás productos derivados del petróleo. Hay países eminentemente aún agrícolas o que al menos tienen una gran producción de cierto tipo de cereal, de cierto tipo de semilla. Llámese maíz, llámese arroz, llámese cualquier otro. Y que otros países, aunque lo tienen, no lo tienen en esas mismas proporciones. Entonces se ven obligados a tener que comprar a esos países productores de este tipo de materias primas también para poder satisfacer su mercado interno. En fin, podemos ir dando muchos ejemplos de cómo hay países que son inmensamente ricos en ciertas materias primas, en ciertos productos, pero que carecen de otros productos o de otras materias primas. Y es aquí en donde el comercio exterior se potencializa. Es aquí en donde el comercio exterior adquiere una gran importancia, una gran trascendencia de lo que viene siendo pues la vida actual, el contexto actual. Analicemos por tanto todos aquellos elementos, partes, sujetos que pueden intervenir dentro del comercio exterior. Y hemos visto que esta situación ha llevado a que los países ya no actúen de forma unilateral, de forma donde solamente yo participe, sino que ahora tengo que buscar la forma de asociarme, juntarme con otros países para hacer un frente y poder enfrentar a otros bloques más poderosos. Hemos visto en clase anterior como en Asia, países como son China, Japón, Rusia se están uniendo en la llamada ASEAN. Vemos como en Europa, que ya lo hemos desglosado, se ha convertido en el prototipo, en el ícono, en el ejemplo a seguir, por su integración, que aunque también fue eminentemente económica, ahora abarca una integración política social. Como hemos visto en otras materias, teoría del Estado, por ejemplo, ya la sociología nos enseña que las sociedades o las personas tienden a irse unificando, a irse uniendo, y que quizás el futuro de la humanidad será ya no hablar de países, sino hablar de organizaciones supranacionales que abarcan varios países como es la Unión Europea. La Unión Europea tiene su propio himno, tiene su propia bandera, tiene sus propios organismos políticos, económicos, legislativos, que regulan a toda esa comunidad, independientemente de que todavía internamente ellos se manejan, pero ya tienen abiertas sus fronteras, manejan la misma moneda y sí, solventan muchos problemas que otros países que aún no están integrados aún los tienen que seguir manejando. El caso, si vamos a Estados Unidos, pues sabemos que nuestra moneda va a tener un valor diferente al dólar y que por tanto tenemos que visualizar ese tipo de cambio, cuántos pesos mexicanos tengo que dar por un dólar,
Se voy a comprar, por tanto, un producto que vale $2, pues sí, se oye fácil, $2, pero que en esencia van a ser un promedio de 38 pesos mexicanos lo que va a costar ese producto. Igual, para poder ir a Estados Unidos tengo que hacer una serie de trámites, de requisitos ante la embajada norteamericana para obtener no tanto el pasaporte, que se lo obtengo en relaciones exteriores de mi país y que lo obtengo quizás un poco más, más fácil. Pero para poder ingresar a Estados Unidos necesito una visa que me permita no solamente con mi pasaporte entrar y salir, sino además puedo entrar a ese país. Y que dada la gran afluencia que tiene la embajada norteamericana, no solo mexicanos, sino de otros países, para poder ingresar legalmente a ese país, pues es tardado, es aletargado todo este trámite. Entonces, de esta manera las mercancías viven una situación similar. Si queremos introducir a Estados Unidos productos mexicanos, pues ya sabes, cumple con las leyes, con la normatividad, con el permiso, con la legalidad y tus mercancías pueden pasar. Sin olvidar que hay que pagar, hacer los pagos por los trámites, una vez que ya esté autorizado el trámite, pagar el impuesto porque vas a vender mercancías en mi país, etcétera, etcétera. Entonces estamos entendiendo este galimatías o esta situación de cómo se da el comercio exterior y cómo a través del tiempo se han ido tratando de darle respuestas, soluciones y poder hacerlo más fluido, más dinámico, más activo, sin tantas trabas. Como te decía en clase anterior, cumplir la máxima, una de las máximas de Adam Smith, uno de los principales exponentes del mercantilismo, laissez faire, laissez passer, dejar hacer y dejar pasar. Es decir, acá hay este comercio exterior o interno inclusive en los países, hay que dejarlos que lo hagan, que por sí solos se manejen las empresas, las industrias, los consumidores, los comerciantes y dejarlo pasar. Es decir, no les pongas trabas, no pongas obstáculos, no pongas impuestos, para que eso sea fluido, sea dinámico y sea activo. Bueno, aparte de los bloques internacionales, han aparecido desde la Segunda Guerra Mundial a su terminación en 1945 algunos organismos financieros internacionales y muchos. Pero estamos analizando pues los principales, ¿por qué? Aunque su fin fue meramente humanista, por así decirlo, entrecomillado, de levantar a los países que habían quedado devastados con la Segunda Guerra Mundial, insisto, construir carreteras, hospitales, avenidas, todo lo que ha sido cableado de luz, etcétera, etcétera, se fue expandiendo y sus funciones y atribuciones cada vez son más y abarcan otros aspectos como son también el comercio exterior, como son también lo que viene siendo el sistema monetario. Porque como lo vamos a repetir, una de las trabas o de los obstáculos del comercio exterior es que muchas veces yo México le compro a Europa, le compro a China o viceversa, y por tanto pues yo manejo el peso mexicano con cierto valor mundial, ellos manejan su propia moneda, el euro, y en consecuencia con su propio valor, y entonces ahí viene una situación que aquí es donde ustedes van a tener que intervenir. Hablamos de euros, no, hablamos de pesos, no, yo dije euros, no, yo dije pesos. Ahora, pensando que llegan a un acuerdo, ¿a qué tipo de cambio? Ya lo hemos comentado en clase. Sobre el tipo de cambio que de manera oficial establece el Banco de México, que es el que nos debemos de sujetar en todo contrato, en todo convenio, los bancos, de acuerdo a la oferta y la demanda, también establecen un tipo de cambio que a veces es diferente. Entonces, una cosa es el tipo de cambio oficial del Diario Oficial de la Federación, redundancia, otro el tipo de cambio que establece ese mismo día Bancomer y otro tipo de cambio el que establece, por ejemplo, Banorte, de acuerdo a la oferta y la demanda. Si en un contrato no precisamos de acuerdo al tipo de cambio que se encuentre vigente en el día de pago, pues nos lo dejamos de una forma muy ambigua. Si a mí me conviene que Bancomer este tipo de cambio lo tenga, por decir algo, ¿no? En 22, por decir algo, y el Banco de México lo fijó en 21.20 y Banamex lo tiene en 21.50, pues digo que a mí me conviene el de 21.50 y por tanto voy a reclamar que tú me tienes que pagar el tipo de cambio a 21.50 y no a 20, por decir algo. Entonces, estas son las cosas en que debemos ir conociendo, tratando,
para que en su momento oportuno lo sepamos precisar en documentos, si no, como decimos coloquialmente, pues nos llevan al baile. Vamos a continuar ahora analizando la clase anterior, desglosamos, bueno, más bien citamos a los principales organismos financieros internacionales. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Banco Mundial, el BM, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Desglosemos a grandes rasgos cuál es el papel que desempeñan principalmente en el comercio exterior y en general contextualicemos. ¿Qué más hacen estos organismos que aparentemente ayudan a la humanidad, que aparentemente ayudan a los países? Pero detrás de ese apoyo, más bien viene la explotación y viene el abuso por parte de esos organismos. Que en teoría, pues ahorita lo vamos a ver, preciosos, ¿no? Qué bueno que están esos organismos financieros internacionales. Porque son los que van a prestar dinero a aquellos países que tratan de solventar, de salir pues de su subdesarrollo. Digo, sin ofender, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos dinero? Pues buscamos al compadre, al amigo, al familiar que nos preste dinero. Pero si ninguno, por X razones, no nos presta, la angustia que tenemos, nos queda un segundo recurso, el banco. Es verdad que el banco tenemos ya un crédito o un préstamo y pues ya no nos va a otorgar otro financiamiento. Cuando de repente aparece una tercera presencia y yo te presto, pues en ese momento hicimos una visión, aunque a futuro, pues estamos más bien cavando más nuestro hoyo y nuestras deudas. Y así es como estos organismos aparentemente en un plano monetario ayudan al mundo, sobre todo los países subdesarrollados, que al ver que hay un organismo que les presta dinero, que les puede financiar por $1,000 millones, pues aparentemente solventan su situación. Sí, pero a la larga, pues como todo préstamo, como todos los que tenemos deudas con tarjeta de crédito y otro tipo de préstamos, pues, ¿qué es lo que nos trae? Empecemos pues analizando al Fondo Monetario Internacional, uno, quizás el más importante o el de mayor peso dentro de lo que viene siendo la comunidad internacional. El Fondo Monetario Internacional, por sus iniciales FMI, surge en 1945, justamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y de entonces a la fecha, sus funciones se han ido ampliando, se han ido incrementando, se han ido multiplicando. Una de sus funciones o atribuciones del FMI es mantener la estabilidad financiera y monetaria internacional. En nuestro país, tú bien lo sabes, el Banco de México es el que trata de mantener esa estabilidad monetaria, que todo esté bajo control y evitar que de repente el dólar se nos vaya a los 25, a los 28 pesos, que se viene una crisis muy canija. Entonces, este fondo trata de establecer esta estabilidad, pero a nivel mundial, a nivel internacional. Trata de que el euro, el dólar, el peso mexicano, el rubro ruso y demás monedas tengan más o menos un equilibrio y no llegamos a tener algún problema si el dólar se nos va al alza o el dólar se nos va a la baja, cosas por el estilo. Sabemos que ya estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde ya no nada más depende de mi país, sino que estoy sujeto a lo que está pasando en el exterior. Una de las funciones de este organismo es mantener la estabilidad financiera y monetaria a nivel internacional, no como el Banco de México que lo hace a nivel nacional, a nivel interno. De igual manera, facilitar la estabilidad cambiaria o sistema de pagos internacionales. Es aquí en donde es de gran ayuda o de gran apoyo o de gran asesoría al comercio exterior. Porque el hecho de que yo, México, le compre a China, le compre a Europa, le compre a Estados Unidos, pues implica que estamos manejando diferentes monedas, diferentes tipos de valor, diferentes tipos de cambio. El tuyo es el dólar, el tuyo viene el euro, el mío viene siendo el peso mexicano. Entonces, tratar de facilitar la estabilidad cambiaria o sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permitan a los países efectuar transacciones entre sí, eliminando las transacciones cambiarias que dificultan la expansión del comercio mundial. Así es. Recordemos que muchas veces hay países que establecen para controlar y evitar que haya especulación y cosas por el estilo, cierta cantidad
de monedas o cierta cantidad de moneda extranjera a darle a alguna empresa. Cuando se vino la crisis con Miguel de la Madrid y entre el José López Portillo y Miguel de la Madrid, se estableció un tipo de control de cambios más riguroso, fue donde se estableció el tipo de control. Y desde entonces hasta la fecha, desde el 88 para acá, no, desde el 82 para acá, se ha venido estableciendo esto. Pues si dejamos a la especulación, dejamos a que los bancos manejen el tipo de cambio, vuelvo a lo mismo, según su oferta y su demanda, y como ellos buscan la ganancia o la utilidad, pues el tipo de cambio obviamente estaría a lo mejor hasta en los 23 o en los 24. Entonces la idea de esto es evitar que a nivel internacional también se presente este tipo de situaciones. Entonces una de las funciones del banco, quizás de las pocas buenas, es facilitar la estabilidad cambiaria o sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permitan a los países efectuar transacciones entre sí, eliminando las restricciones cambiarias que dificultan la expansión del comercio mundial, del comercio exterior. ¿Por qué? Porque al final una transacción de comercio exterior pues implica que dos países que van a comercializar, que van a vender, que van a intercambiar productos o materias primas que usted quiera, es qué moneda tomamos en cuenta, la del país que va a comprar o la del país que va a vender. Y sea cual sea la que se determine, la del que vende o la del que compra, la pregunta es, bueno, ¿y qué referencia o qué punto van a tomar para establecer el tipo de cambio? ¿A cuánto equivale tu moneda en cuanto a la mía? Para el caso de que haya una demanda por incumplimiento de contrato, pues cuánto es lo que me vas a tener que pagar por multas o recargos o cosas por el estilo. Y entonces ahí vienen los problemas que, pues si nos complicamos la vida en problemas internos, que fulano le prestó a Perengano y que Perengano no le ha pagado, tiene tantos meses y que por tanto ya tiene un interés de tanto. Esto a nivel de país, que sea igual, pero con la cuestión de que hablamos de monedas diferentes y de tipos de cambios diferentes. Entonces, este Fondo Monetario Internacional trata de establecer de mantener esta estabilidad de tipos de cambio y evitar, por tanto, que haya una situación constante, cambiante a cada rato, que perjudicaría, obviamente, perjudicaría enormemente al comercio exterior. Facilita la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, del comercio exterior. Si da facilidades para que este comercio se lleve a cabo. Para este comercio que al final, volvemos a lo mismo, beneficia a todo el mundo, porque no todos tenemos las mismas materias primas, no todos tenemos los mismos productos. Entonces la idea es pues que el comercio obtenga su ganancia porque ayuda al fin y al cabo a los países que carecen de alguna materia prima, de algún producto. Insisto, no todos los países del mundo tienen la bendición de tener petróleo o el litio, que va a estar muy de moda. Por fortuna, México es otro país afortunado que tiene grandes yacimientos de litio, junto con lo que es Bolivia, creo que también China. Pero todos los demás países que carecen de este mineral o de este material, pues comprenderás entonces que van a depender, les guste o no les guste, de estos grandes surtidores, por así llamarles, de este elemento hoy básico que se convierte fundamental en la nueva era de la industria, en la nueva era de los coches, en la nueva era de la tecnología. Entonces la idea es justamente la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, mantener un equilibrio. Como se trata de mantener aquí en nuestro país un equilibrio entre donde tú, productor, ganas, tú, comerciante, ganas, pero sin explotar al pueblo. Porque al final de cuentas, como lo hemos visto, si acapara una sola empresa, una sola persona un producto, solamente lo va a vender al doble cuando salga al mercado, y ante la escasez y la urgencia que tiene la población de comprar ese producto durante una semana, un mes, no apareció, pues lo van a comprar a cualquier precio con tal de tenerlo. Y la idea es justamente evitar este tipo de especulaciones. Otra función más es otorgar créditos o financiamiento, dinero pues, a los países miembros para que corrijan los equilibrios de sus balanzas de pagos. Y aquí es donde el Fondo Monetario Internacional
se ha distinguido, y todos los organismos internacionales, por sus políticas de explotación, pues políticas que más que de beneficio, pues perjudican, sí, pues como todo, jóvenes. Si pedimos un dinero y nos lo prestan, el problema no es que nos lo presten muchas veces. Bueno, una vez zanjado esta situación, el problema es cuando lo tenemos que pagar. Si el pedir fuera el único problema, no, pues pedimos hasta más. Quienes nos hemos encontrado en que a veces hasta dicen, no, pues quiere podemos prestar más. Y tú te das salida, no, pues sí, de que me conviene que me preste más, me conviene, pero el problema no es que me preste más, el problema es al momento de pagar. Entonces, otorgan créditos o financiamiento, es decir, dinero, a los países miembros para que corrijan los desequilibrios en sus balanzas de pagos, ¿sí? Evitan y ayudan a resolver las crisis económicas. Bueno, esto suena muy bonito, muy precioso. Evitan o tratan de evitar y de ayudar a resolver las crisis económicas. Ya lo veremos en su momento oportuno, más bien provocan estas crisis económicas y dan lugar a que los países endeudados, justamente por los préstamos que obtuvieron, tengan que vivir crisis económicas. Volvemos a lo mismo. Una tarjeta de crédito pues sí nos ayuda, nos beneficia en muchas cosas, nos permite salir del hoyo en que nos encontramos, pero si a la larga no sabemos manejar nuestra tarjeta de crédito y vienen por tanto los recargos, las comisiones y lo demás, se nos viene siendo impagable nuestra tarjeta de crédito, donde ya no pedimos dinero, sino pedimos la forma de cómo salir de ese agujero. Entonces, así pasa más o menos con esto. Sí, sí, o sea, teóricamente precioso. ¿Necesitas dinero? Yo te presto. ¿Cuál es el problema? Yo Nigeria, yo Colombia, yo México, quien sea, necesito dinero. Por fortuna, a nivel mundial tengo 3 organizaciones, dentro de las muchas, más no las únicas, que me pueden prestar ese dinero. Sí, sí tengo la posibilidad. Uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional, quien al ver que ese país tiene problemas económicos, tiene crisis, pues le va a dar dinero, justamente para solventar esa crisis económica. Pero a la postre, pues imagínate, más bien se va a seguir endeudando, y es lo que ha pasado con México. Todos los sexenios, salvo el que actualmente tenemos, el López Obrador, no se ha endeudado. Recordemos que con motivo de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional inmediatamente solicitó, sin que nadie le dijera, empezó a ofrecer dinero a todos los países. ¿Quién quiere dinero? A México no recuerdo la cantidad que le ofreció. Tú, México, tienes tantos miles, millones de dólares a tu disposición para solventar la crisis de la pandemia. No hay trabajo, no hay esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por fortuna no lo pidió, si no estaríamos ya endeudados más. Y la deuda de nuestro país con motivo del FOBAPROA y de otros préstamos que venimos arrastrando ha provocado justamente que no tengamos un crecimiento al 100, al 200%. ¿Por qué? Porque parte del dinero se tiene que ir a los intereses de la deuda, no al pago de la deuda. En fin, como puedes ver, este Fondo Monetario Internacional pues nos puede ayudar. Ejemplo, ahorita López Obrador está construyendo el Tren Maya, está construyendo el famoso tren interoceánico y muchas megaproyectos o megaobras, que implica fuerte dinero. Y ahorita con lo del la coexistencia de la inversión privada e inversión pública, va saliendo estos megaproyectos, como fue el de la refinería de Dos Bocas y la adquisición de Deer Park, de esa instalación de petróleo en Estados Unidos. Pero con el buen manejo de las finanzas, del presupuesto, ha salido adelante y no se vio obligado, ni se ha visto obligado a tener que pedir al Fondo Monetario el dinero, como pasó en Argentina. Ahorita Argentina tiene una crisis, fíjense, el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo pues el pago, no tanto de la deuda, sino de los intereses. Porque así como usted y yo, cuando el banco nos cobra intereses, pues no es cualquier cosa. Es algo que a veces cobra intereses sobre intereses. De igual manera, el Fondo Monetario Internacional fomenta el crecimiento y alivia la pobreza. Aparentemente, bueno, lo mismo, teóricamente precioso, bendito Dios que existe este organismo, pero, pues más bien,
con motivo de estos préstamos que dan los países, cuando otros países son corruptos y no saben manejar realmente estos préstamos, más bien fomentan la pobreza y evitan el crecimiento o tratan de evitar el crecimiento de la población. Porque los gobiernos, el dinero que podían destinar a prestaciones sociales, lo tienen que destinar al pago de las deudas. Y todos los países tercermundistas o países no desarrollados, gran parte del presupuesto se destina a lo que vienen siendo los intereses de estos organismos. Entonces, como puedes ver, en papel y teóricamente pues son una bendición, pero en los hechos, como vamos a seguir viendo, realmente son un lastre para la humanidad, porque al final de cuentas son especulativos, son lucrativos, y para ellos su negocio pues es justamente eso, o sea, el dinero, no es tanto el apoyo y la ayuda humanitaria y cosas por el estilo, ¿sí? Pasemos ahora al segundo organismo internacional más importante, los más importantes, que es el Banco Mundial, el BM. Igual, teóricamente, maravilla. Unas funciones del Banco Mundial es la asistencia financiera y técnica a los países subdesarrollados. Te doy dinero, te doy asesoría para tus proyectos, para tus construcciones, para tus magnas obras, para lo que tú quieras. De esa manera puedas salir de tu empobrecimiento, de tu pobreza en la cual se encuentra sumido tu país y tu población. Te da el dinero y no solamente, sino hasta asesoría técnica. Quieres construir una refinería, quieres construir un tren interoceánico, quieres construir, etcétera, yo te doy la asistencia técnica. Recordemos que cuando Obrador manifestó que iba a construir una refinería, pues muchos no le creyeron, ni él ni a Rocío Nale, porque con qué tecnología o con qué técnicos o con qué profesionistas vas a hacer una refinería si eres mexicano. Y aunque se obtuvo en ciertos rasgos la asesoría, obvio, no se hizo por empresas extranjeras de refinería, fue 100% por mexicanos. Si lo hubiéramos hecho al revés, pues no solamente el dinero nos hubieran prestado, sino además la asesoría, porque la asesoría, como decimos, pues no es de barbas, no es de grapa, no es de gratis. O sea, yo te asesoro, te doy dinero, te asesoro, y la asesoría es cortesía del prestamista. Por eso ya no te cobro absolutamente nada. Otra de las funciones, igual que el Fondo Monetario Internacional, es erradicar la pobreza mediante o a través de préstamos, créditos y apoyos económicos. Y aquí es en donde, pues como que ya no tan fácilmente decían coloquialmente las abuelas, donde la puerca torció el rabo. Sí, o sea, por pedir, pues préstame X cantidad. El problema no es el pedir, el problema es el pagar. Y si los intereses, porque a veces tenemos que pagar por un préstamo de 20,000, 30,000 pesos, ahora imagínate por miles y por millones de dólares. ¿Cuántos intereses tienen que pagarse? Insisto, México está pagando su deuda, pero de intereses. Del Fobaproa creo que hasta el 2030 o 2050 pagaría intereses. Entonces imagínate todo el dinero que se están llevando estos organismos. O sea, no son tan almas de Dios, tan ángeles de la guarda o de la guarda que nos vienen a proteger o a ayudar. No, más bien nos vienen a torcer. No son esas almas benignas que vienen a ayudar a almas empobrecidas. Más bien vienen a empobrecer más a los pobres para hacerlos todavía más pobres, por tanta redundancia, tanto pleonasmo, y ellos seguir lucrando y seguir obteniendo ganancias más que jugosas, extra jugosas. De igual manera, tienden al fortalecimiento del sector privado en los países en desarrollo. Otra atribución más que antes no tenían en su origen. Los organismos tratan de impulsar el crecimiento, el fortalecimiento del sector privado, es decir, de las industrias privadas. Y tratan de debilitar, por tanto, al Estado. Tratan que el Estado cada vez intervenga menos en la economía y que el sector privado se apodere de las áreas estratégicas de la producción. Por eso no es raro
Los gobiernos neoliberales que mantuvieron estas políticas estuvieran privatizando todo. De hecho, les quedó pendiente privatizar la UNAM y el Politécnico. Pero una de las metas, que si hubiera quedado José Antonio Meade o hubiera quedado Ricardo Anaya, da por hecho que ahorita estaría discutiendo la privatización de la UNAM y la privatización del Politécnico. ¿Por qué? Porque ellos ven lucro, ellos ven ganancia. ¿Cuántos estudiantes tiene la UNAM? ¿Cuántos estudiantes tiene el Politécnico? Con una colegiatura para iniciar de unos 1,000 pesos al mes, imagínate el billetote que entraría a la UNAM y al Politécnico. UNAM tiene más de 100 carreras, tiene 5 CCHs, tiene 9 preparatorias, tiene creo que 4 o 5 FES y tiene ciudad universitaria. Y si a esto le agregamos que da también los posgrados, es decir, la especialidad, la maestría y el doctorado, obviamente un doctorado no lo cobraría la UNAM a 1,000 pesos. ¿Cuánto cobraría por un doctorado, por una maestría? En fin, jóvenes, esos organismos tratan de fortalecer el sector privado en los países en desarrollo. Pasemos al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Igual, teóricamente precioso, bonito, sus funciones, atribuciones, sus intenciones, sus objetivos. Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, entre sus funciones es fomentar el desarrollo económico de América Latina y el Caribe mediante las siguientes acciones. Como su nombre le dice, Interamericano de Desarrollo, interamericano, se dedica exclusivamente a lo que es América Latina y lo que viene siendo el Caribe. Contrarrestar los índices de pobreza extrema y la desigualdad. Volvemos a lo mismo. Más bien, ahonda, profundiza más esta pobreza y esta extrema desigualdad. Más que contrarrestarla, la onda. Sobre todo cuando los gobernantes de esos países utilizan esos recursos para su beneficio propio, como se dio en estos gobiernos anteriores que tuvimos, llámense del PRI o llámense del PAN, y dígase lo que se diga. ¿Dónde están todos los recursos que se obtuvieron? Pues en sus bolsillos de ellos. Entendamos, por tanto, y contextualicemos todo nuestro entorno. E insisto, como siempre lo he dicho, por eso llevas teoría política, llevas teoría económica, llevas otras materias, que aunque tú dirías, y se entiende, nada tiene que ver con el derecho, pues ya lo están viendo que tiene que ver mucho, muchísimo. Y entender galimatías, estos acertijos de cómo se mueven las instituciones, no solo nacionales, sino mundiales, y cómo se mueven las autoridades, nos va a permitir contextualizar y entender mejor nuestra realidad. De igual manera, y todo muy bonito, lograr el desarrollo regional sustentable sin daño al medio ambiente. Ya hablamos ya hemos oído hablar mucho que las energías limpias, tanto se le criticó al observador, que el petróleo, que la gasolina, que ahora lo correcto, lo adecuado son las energías renovables, la energía solar, eólica y no sé cuántas más. Pero al final, hasta el mismo Musk lo pronosticó, pues aún no es tiempo para las energías renovables y todavía seguimos dependiendo para nuestro bien o para nuestro mal de lo que es el petróleo y lo que viene siendo la gasolina y demás tipos de situaciones. Un factor importante por lo cual México tiene un peso fuerte, una moneda fuerte, incluso más fuerte que de las que más se han apreciado en todo el mundo, apreciado, y que han permitido, por tanto, pues este tipo de situaciones. Bueno, lograr el desarrollo regional sustentable sin daño al medio ambiente. Como puedes ver, estos organismos financieros internacionales, que originalmente fueron para ayudar a los países que habían quedado devastados en la Segunda Guerra Mundial, con el tiempo y dado sus intereses, fueron ampliando sus funciones. Que teóricamente, pues tú y yo lo vemos, pues qué bueno que hay este tipo de organismos que ayudan, que apoyan, que financian, que prestan, que vienen a que los países con problemas por cuestión de guerra, por cuestión de un desastre nacional, un terremoto, un tsunami, etcétera, puedan levantarse y puedan reconstruirse. Pero en los hechos,
a la larga, como todo préstamo que todos hemos vivido alguna vez, pues ya no hayamos cómo terminar ese préstamo. Los intereses se incrementan y dejamos de pagar, se incrementan más. Pues da la suerte de que con el tiempo llega muchas veces a ser una deuda impagable. Los financieros internacionales y su realidad. ¿Cuál es su realidad? Es que endeudan a los países que les dan financiamiento, incrementando su déficit e insolvencia económica y haciendo impagables dichos créditos o haciéndolos eternos dichos créditos. Esta es una triste realidad a la cual México y todos los demás países que se han visto obligados o necesitados a pedirlos, bien sea porque realmente se necesite o bien sea porque los gobernantes en turno ven la opción, la oportunidad de poder ahí robarse un fuerte dinero, pues al final el país se va el gobernante, bien otro gobernante, se solapan entre ellos y los países siguen endeudados y siguen peor que antes. Tenemos el caso de Haití, que pues nomás no levanta y no levanta. Tenemos el caso de México con su deuda que aún sigue siendo exorbitante, pero que este gobierno tuvo la fortuna de no endeudarse más y que seguirá pagando sus deudas. La realidad es que estos organismos más bien endeudan a los países, incrementando su déficit e insolvencia económica, haciendo impagables o eternos dichos créditos. Los organismos de igual manera, al tener pues agarraditos estos países endeudados, los obligan a que privaticen sus recursos naturales, a que privaticen sus bienes y patrimonio a favor del sector privado. Es decir, el hecho de que se estableció el neoliberalismo en nuestro país desde el 82 con Miguel de la Madrid hasta el 2018 con Enrique Peña Nieto, y que Tenemos de México haya pasado a Carlos Slim, y que en mi visión Canal 13 haya pasado a formar, a Ricardo Salinas y formar el Televisión Azteca, y que muchas empresas mexicanas manejadas por el Estado, o incluso muchas desaparecidas, por ejemplo CONASUP, compañías de las sociedades populares, que tu maestro sí conoció, aunque ustedes obviamente pues, no las conocieron. Ahí los artículos, es decir, la CONASUP era una especie de comercial mexicana de Aurrera, pero manejada por el Estado, manejada por el gobierno, que por razones obvias daba el precio de las mercancías aún más baratas que Aurrera Comercial. Es decir, era una competencia fuerte para las grandes cadenas lucrativas de Soriana, Aurrera, Walmart, Chedraui. Entonces, como una competencia fuerte, pues tuvieron que desaparecer. ¿Por qué? La idea es, o sigue siendo, que todo esto pase al sector privado. Como buenos neoliberales, como buenos capitalistas, tratan de hacer este tipo de políticas. Y entonces entendamos, pues, por dónde va el comercio exterior, hacia dónde se encamina cuando un país lo lleva a cabo o lo realiza. Y estos organismos se encargan de que se puedan implantar políticas antipopulares y políticas que benefician a un solo sector, a una parte del sector, de la población, mejor dicho. De igual manera, estos organismos les imponen y les dictan las normas y políticas que habrán de implementar en sus países. Así es. Nos gusta o no nos gusta, los gobiernos neoliberales estuvieron sujetos a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Todavía recordemos con Obrador, el Fondo Monetario Internacional le decía a Obrador que rectificara su política, que estaba mal, que no iba por buen camino. Recuerda que siempre todos los augurios o pronósticos del gobierno de Obrador eran fracaso, eran derrota, eran crisis económica, eran inflación, era estar como Venezuela, o peor que Venezuela. Y sin embargo, manejó una política antineoliberal y ahora ve los resultados. Y el Fondo Monetario Internacional pues ha tenido que reconocer y aceptar este nuevo modelo, tan es así que ahora se habla a nivel mundial de la crisis económica del neoliberalismo, que este modelo ya no funciona, ya no sirve, funcionó en los años 80 y en los 90, parte de los 2000, pero que ahorita está en crisis. Ahí tenemos Europa en crisis, Estados Unidos en crisis.
Desde Estados Unidos la gasolina anda en promedio de 40 pesos, en México se mantiene en 22, en 23 pesos. Pero como es una estrategia mundial de hacer notar los beneficios del neoliberalismo, de estos organismos como ahorita están diciendo que teóricamente son preciosos, pero que a la postre lo único que hacen es esclavizar y someter a los países, ya no a través de las armas como fue el imperialismo, sino a través de coacción. Me debes tantos miles de millones de dólares, perdón. ¿Sabes qué? Privatízame tu petróleo, privatízame tu educación, privatízame todo esto, y tú ya de manejar este tipo de actividades. Y al final quien paga las cuentas, pues somos nosotros. Por último, compañeros, estos organismos son los ejecutores de los principios neoliberales y capitalistas. Son los que vienen a conformar los nuevos ejércitos, entraban a los países con sus armas y doblegaban y colonizaban a los países subdesarrollados. Ahora no lo hacen a través de ejércitos, a través de tanques o de aviones, de poderío militar, sino lo hacen a través de organismos financieros que te endeudan, y el momento en que te resulta impagable, entonces te dicen, bueno, si quieres que te dé, no que te perdone tu deuda, sino que te dé plazos para que me pagues o te baje un poco la tasa de interés o lo que sea, pues privatízame tu petróleo, privatízame la seguridad social, porque para ellos todo es negocio, hay lucro y ganancia. Entendamos, por tanto, jóvenes, perdón, un comentario extra. Por eso Obrador ha dejado ya en leyes que el Tren Maya no se puede privatizar, que el tren interoceánico no se puede privatizar. ¿Por qué? Porque a futuro, si regresa el PRI o el PAN, lo primero que harían, dado que ahí hay un super negociazo redondo, el Tren Maya, hoy que tanto lo critican, pero al final va a ser un negociazo, van a querer que ese tren pase a poder de Carlos Slim, a poder de los grandes potentados de nuestro país. Entonces ya estableció, y en forma, vamos a decir, muy habilidosa, número uno, que no se puede regresar, y número dos, que parte de esos grandes proyectos los va a manejar el ejército, y que ese ejército, al manejar los recursos de los beneficios que da esas obras, van a servir para pagar las pensiones de los soldados y de los marinos que se están en retiro. Entonces, como pues, amarró ahí de tal manera que se van a enfrentar con la Sedena. Y como gobierno del PRI o del PAN quiere privatizar el Tren Maya, pues vamos a enfrentar con el ejército. Oye, pero es que yo de aquí saco saco el dinero para pagar las pensiones de los soldados. Y si tú me quitas esto, entonces ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagarle a los soldados? No, o sea, inteligencia para evitar este tipo de anomalías, dado que ya sacaron el colmillo quiénes son los neoliberales, quiénes son los capitalistas, quiénes son los conservadores y quiénes son estos organismos que aparentemente son benéficos, pero que a la postre son una lacra, son una lacerante herida que nunca terminará de cerrarse. Bien, jóvenes, nos vemos unos cuantos segundos en Zoom para analizar, comentar, platicar, ver qué ha habido en la semana, dudas, aclaraciones. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.